Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de Progresa, un momento que siempre hemos creado desde Primavera para poder tener contenidos de valor, información que pueda ser relevante para ti, para tu empresa, para tu emprendimiento, para que podamos progresar en todo lo que tiene que ver con nuestra vida profesional. Y en este caso también con nuestra vida profesional, porque precisamente el tema que tendremos hoy, uno creería que solamente le sirve para dar conferencias, para tener citas de trabajo, pero no. Cuando perdemos el miedo y cuando nos identificamos nuestras fortalezas al momento de comunicar, eso nos va a servir siempre en la vida, para tener una comunicación con nuestra pareja, una comunicación con nuestros hijos y, por supuesto, con nuestros compañeros de trabajo. Hoy tenemos un invitado que nos encanta, porque César Giraldo ha sido una persona que hemos admirado mucho durante muchos años, él como presentador y como director de toda la parte editorial y de programación y de contenidos del canal Televid durante mucho tiempo. Además, si no me equivoco, fue reconocido muchos años seguidos por el público como el mejor presentador. Y no solamente tenemos mucho cariño por él, por la calidad de persona que es, sino que admiramos mucho su trabajo, su coherencia y ahora a lo que está dedicado. Entonces, por eso nos acompaña hoy César Giraldo. César, un honor y un placer que estés aquí con nosotros. Pues un gusto, Lina, estar aquí con un propósito de ayudarle a tantas personas, como tú lo dices, en este formato de Progresa, de enseñarle a los emprendedores, de ayudarle a los seres humanos que de verdad sienten miedo, sienten un gran temor escénico al enfrentar un público, ya sea en una tarima o sea frente a una cámara de un celular o de un computador. Y entonces lo que hemos hecho es aportar, ayudarle a esas personas para que de verdad ganen confianza y logren sus objetivos, que es lo más importante, Lina. Así es, y nosotros nos comunicamos todos los días, o sea, permanentemente nos estamos comunicando. Recordemos que el 7% de lo que comunicamos son las palabras, el 55% son los gestos y el 38% es el tono. Entonces es aquí donde la labor de César va a ser bien importante, porque él nos va a ayudar a identificar dónde están nuestras fortalezas, dónde están las cosas que tenemos oportunidad de mejorar desde nuestra comunicación para que podamos llegar a ser mucho más efectivos. Y resulta que César, desde hace unos años, tiene un programa muy bonito del cual yo he sido alumna, que se llama Del miedo al aplauso. Es decir, de ese pánico que nos da a veces tener que salir al frente a exponer algo, a hablar algo, y lo digo desde el colegio o desde la universidad o una entrevista de trabajo o cuando tenemos que ya hacer esto a nivel profesional. ¿Cómo podemos pasar de ese terror que nos da a tenernos tranquilos y estar seguros? Yo creo que siempre, César, existe como una cosita por ahí. O sea, como ese respetico que hay como al público, ¿cierto? Por mucho poco que sea. Pero poder pasar de ese miedo a ese aplauso. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Es que mire, muchas personas, Lina, cuando tienen la responsabilidad de enfrentar un público, comienzan a bloquearse mentalmente, les sudan las manos, les tiemblan las piernas, les salen brotes en la piel, y tranquilos, al 80%, al 90% de los seres humanos les sucede eso. Y ese miedo no se va a acabar, sino que hay que dominarlo. Y yo diría que lo principal, hay que decirlo como en primera instancia, Lina, es que hay que trabajar claramente el autoconocimiento. Yo creo que el miedo, ese temor escénico, con el conocimiento, con el autoconocimiento, el conocimiento del tema y el conocimiento del público, vas a poder empezar a dominarte y luego enfrentar a un público con confianza. Y lo que tú dices, yo me identifico mucho porque a mí muchas personas me dicen, ay, tan bueno para vos que no te da pena hablar en público. Y yo, no, a mí sí me da pena y me da mucha. Y me pasa algo que no enumeraste y es que me da frío, o sea, se me ponen las manos heladas y se me baja tanto la temperatura que yo empiezo a temblar. Entonces tengo momentos en que voy a salir a dar una conferencia y me da más miedo que de lo que voy a hablar de la conferencia, del miedo que se me note. Porque la verdad es que nos da pánico muchas veces.
y pues he tenido que hacer esto mucho tiempo y trabajé en televisión algún tiempo, pero nunca como que lo pude superar del todo y hay a veces unos escenarios y unos públicos que de verdad intimidan, sobre todo cuando también incluso uno desde el trabajo tiene que tener esas reuniones que les llaman conversaciones difíciles, cuando tú tienes que tener una conversación difícil con un compañero de trabajo, o con el jefe, o con un cliente o algo, son situaciones donde uno está muy concentrado en decir las palabras y decir todo bien hecho y a veces como que el cuerpo te gana desde los gestos. Entonces, vamos a entrar como un poquito en cada detalle, porque yo les decía al comienzo que yo he tenido la fortuna de compartir este curso. Yo creo que este taller, César, yo lo hice hace por ahí 5 años. No Sí. estoy equivocada. ¿Tú desde ese tiempo lo haces? Sí, yo hace 10 años estoy con este proyecto, Okay. un aplauso, y hace 5 lo hicimos, y digamos que hay algo fundamental. Cuando Lina se vio en una grabación, que eso fue lo que hicimos en el curso, y lo que hacemos es grabarte para que tu cerebro empiece a entender y empiece a observar cómo eres. Entonces, ¿cuál es tu expresión? Muchas veces lo que sucede es que el cerebro tiene que hacer dos cosas: imaginarse cómo te está yendo. Estaré bien peinado, estaré bien vestido, estaré haciéndolo bien, elegí la ropa que era, ¿cierto? Todas esas cosas que pasan ahí. Y el cerebro también tiene que estar organizando el discurso. Lo que tenemos que hacer es estar muy seguros, haber entrenado mucho para que el cerebro únicamente se preocupe por construir un texto muy coherente y transmitir lo que queremos. Cuando, Lina, tú te viste en esa pantalla, empezaste a ver tus fortalezas, obviamente, como tienes una voz muy bonita, qué haces, pero también empezabas a mirar, uy, ¿qué estoy haciendo con las manos? De pronto, soy demasiado expresiva con las manos y las manos hay que saberlas manejar. Así es increíble porque cuando uno se ve es como cuando uno a veces escucha en una grabación que uno dice, ay, así hablo yo, así me oigo, pero entonces uno se ve y empieza a darse cuenta que hay muchas palabras que repite, que de pronto mueve la mano igualitico y que a veces eso empieza a distraer a la gente, ¿cierto? Entonces, tomar conciencia es lo mejor que, como decías tú, el cerebro empieza a identificar y uno empieza a poder, pues, como moldear eso. Ahí nos hacías el ejercicio con una cámara, que de hecho ahora al final quiero pues que me cuentes ahora virtualmente cómo lo estás haciendo, porque a mí me pareció eso maravilloso. Es más, me pareció tan bueno que inscribí a mis hijos al próximo taller, que fue como al mes. Ellos se fueron renegando porque era un sábado a las 8 de la mañana, pero furiosos, porque iban para allá y estaban en universidad y en colegio. Pero yo decía, es que esto es un regalo para la vida. Y les cuento que quedaron tan felices que no solamente salieron a ellos felices de su curso, sino que animaron a los primos y los primos terminaron todos haciendo el curso, porque esto les sirve a todos. Entonces, tú nos enseñabas como unos trucos para uno ir empezando a tener el control. Primero hablemos como de uno cómo se para, de esas cosas, después hablemos de las manos, hablemos de la mirada, empecemos como a coger cada puntico. Claro, hablemos de la técnica, especialmente. Lo primero es una muy buena respiración. Aprendamos a respirar y parece tan simple, pero en realidad el cerebro se alimenta de ese oxígeno. Entonces, ya sea que hagas yoga o que simplemente empieces a respirar profundamente. Miren, y ustedes que nos están viendo en este momento, háganlo. Dense ese regalo en este momento. Cierren los ojos y llenen el diafragma. Y se van a dar cuenta que inmediatamente llega la paz, la tranquilidad. Vuélvanlo a hacer. Y antes de cualquier presentación, antes de una conversación difícil, antes de una presentación, la respiración es fundamental. Es el combustible de nuestro cuerpo, es el combustible de nuestro cerebro. Si respiramos bien, Lina, ¿sabe qué hace nuestro cerebro? Produce ideas brillantes, porque ahí está el alimento. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay que respirar muy bien, y no antes de una presentación, sino que respiremos siempre de una manera profesional, llenando el diafragma y empezando a estar oxigenando todo el cuerpo. Lo segundo es
empezar a conocer nuestra voz. Tú decías ahorita, muchas veces enviamos un mensaje por el celular, una nota de voz, y empezamos, así es mi voz. Lo que pasa es que no nos conocemos nuestra voz, no conocemos nuestra propia voz. Y recuerden que uno no domina lo que no conoce. Entonces, hagamos ejercicios. Por ejemplo, este es muy sencillo, lo pueden hacer ustedes en sus casas. Simplemente tápense los oídos y empiecen a hablar. Sigue hablando, por ejemplo, tú, Lina, con los oídos tapados. Entonces, empiezas a escuchar tu voz, empiezas a entender tu voz. Dime algo, dime qué hace Primavera. Primavera es una agencia que realiza el arte de conectar. Claro. Entonces, lo que acabamos de escuchar y lo que tú acabas de escuchar, especialmente, Lina, es tu propia voz, la propia sensación. Esa voz que es una marca, esa voz que es tan importante. Todas las voces casi que son diferentes, se convierten en un sello personal. Entonces, a cuidar sus voces, a trabajarlas y especialmente a conocerlas. Bien, ahí va el segundo elemento. El tercero es la mirada. Y de verdad, Lina, que la mirada sí son, los ojos sí son el espejo del alma. Y que nos sentimos muy tranquilos. Piensa en tu esposo, piensa en tus hijos, que cuando tú te sientes en confianza es porque los estás mirando a los ojos. E incluso ustedes, las mamás, acuérdense, uno le está diciendo una mentira a la mamá y él mismo le dice, míreme a los ojos. Y ahí se encuentra en realidad la verdad, porque uno no es capaz de decir mentiras mirando a los ojos. Entonces, conectar con la mirada es fundamental. Conectar con la mirada es fundamental porque de esta manera podemos establecer con confianza todo nuestro discurso. Entonces ya hablamos de la respiración, ya hablamos de nuestra voz y hablamos de la mirada. Y concentrémonos un poco en algo que yo diría que es lo más importante cuando enfrentamos un público o ahora cuando enfrentamos la cámara en un computador, en un celular, y es qué hacer con las manos, ¿cierto? Es que nos estorban muchas veces, Lina. Nos estorban las manos, no sabemos qué hacer con ellas. Y yo creería que es Así es. Entonces la gente, pues, o uno se la mete al bolsillo y todo, entonces es muy importante que nos aclares dónde deberían estar. Claro, entonces 3 puntos fundamentales para el manejo de las manos. El primero, las manos deben siempre moverse en cámara lenta. Nada de esos movimientos tan exagerados que lo que hacen es que convierten a las manos en protagonistas y no a la persona que está hablando. Entonces, lo primero es que las manos deben ir en cámara lenta. Lo segundo es que uno siempre tiene una mano que habla más que la otra. ¿Listo? Entonces, en mi caso, por ejemplo, es la derecha, y entonces yo expreso mucho más y trato de ayudarle a mi texto con las manos. Entonces, iba por la Avenida de Las Palmas, veía que habían muchos carros, de pronto nos detuvimos. Si ven como efectivamente estoy utilizando las manos para ayudar a que la gente comprenda el mensaje. Y te voy a decir algo ya, todos los seguidores de Primavera y de Progresa. Si ustedes entienden esta frase, les va a cambiar la vida. Uno no dice, me entendiste, hey, me entendiste, sino, me hice entender, porque yo soy el responsable de que tú me entiendas. Y entonces tengo que buscar todos los elementos para que el otro me entienda. Desde las manos, entonces, primero, las manos en cámara lenta. Segundo, escojo una mano con la cual comunicar más que la otra. Y me dirás, ¿qué hago con la otra? Pues aquí hay un elemento mágico, que si se ponen a observar a todos los presentadores de noticias, todos tienen algo en común. ¿Y saben qué es? Un lapicero. Un lapicero es tal vez el elemento mágico que todos debemos de tener siempre, y ojalá que sea un buen lapicero para que la mano que no está hablando esté depositada en ella. Esto nos tranquiliza. Pero no es pues que nos pongamos a jugar con el lapicero, sino que tengamos en la mano izquierda, por ejemplo, espero, y en la mano derecha sigo comunicando. Primer tip, entonces, de las manos en cámara lenta. Segundo, escojo una mano con la que expreso más. Y tercero, un lapicero que me tranquilice y que ya sepa qué hacer con las manos. Por favor, no introduzcan sus manos en los bolsillos, no metan las manos en los bolsillos,
no lleven las manos hacia atrás, porque todo eso lo que está transmitiendo es una inseguridad. Cuando tú te metes las manos en los bolsillos, lo que el otro está leyendo es que estás ocultando algo. Y no debe ser así, o sea, hablar con transparencia. Y aquí un ejemplo muy gráfico, todos los magos siempre hacen esto, no sé si ustedes lo recuerdan, todos los magos hacen esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es decir, hey, no estoy ocultando un as bajo mi manga, no tengo nada. Esto es fundamental. Y aquí también un tip para usted que nos está viendo en este momento es que cuando el otro ve la palma de las manos, te cree. Porque esto es un sinónimo de transparencia. Desde hace mucho tiempo, ¿listo? Oh, yo no sabía eso, que era la palma de las manos. Ah, Cuando el mira. otro ve la palma de tus manos, te cree, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un sinónimo de transparencia. Acuérdate que en muchas conversaciones uno dice, no, yo no hice nada, ¿cierto? Mira, yo no hice nada. Amor, yo no hice nada, yo estaba con unos amigos. Este es un ejercicio de transparencia. Entonces, utilicen ese efecto que generan el otro y es que tranquilamente muestren en algún momento las manos para que el otro les crea. Siempre debemos estar con el cuerpo erguido, incluso asumir una postura muy recta. Tú incluso lo dices como una postura de la Mujer Maravilla, ¿cierto? Así lo haces tú. Eso lo aprendí de ti. Una postura recta, nada de estar así, agachados, nada. Cuando voy a enfrentar al otro, lo enfrento de una manera respetuosa, entonces erguidos, bien, con claridad hacia el otro. Y un punto de tensión, mire, todos, Lina, y a los seguidores de Progresa en Primavera, todos necesitamos un punto de tensión, ¿listo? Porque la tensión no se va a perder, siempre la vamos a tener ahí. Y entonces muchas personas empiezan a hacer esto, a sonarse los dedos, ¿cierto? A morderse los labios, a mover la pierna, no sé si van moviendo la pierna, a jugar con los dedos. Y todo eso está demostrando es una ansiedad. Entonces, aquí les voy a dar un truco maravilloso. El primero que les di fue el del lapicero, ¿no? Y el segundo es el que aprieten el dedo gordo del pie derecho, por ejemplo. Si usted aprieta el dedo gordo del pie derecho y envía toda la atención a ese dedo, el cuerpo queda libre y usted puede empezar a transmitir tranquilamente su mensaje. Yo diría que un poco es el resumen, Lina, de cómo dominar nuestro cuerpo y ponerlo al servicio de la comunicación. Cuando yo logro dominar mis manos, dominar mi mirada, respirar, tener una buena voz, con una buena dicción, con una buena vocalización, dominar mi cuerpo, saber qué hacer con las manos, cómo pararme frente al público y simplemente enviar ese elemento de tensión, ese punto de tensión a los pies donde el otro no lo vea. Es que el problema de esto es que el otro lo está viendo, ¿no? El otro está viendo la tensión, pero cuando lo envío allá, ya estoy tranquilo y puedo estar transmitiendo un mensaje coherentemente. Buenísimo, yo aquí estoy tomando nota de esto, me gusta mucho esa frase que dice dominar el cuerpo y ponerlo al servicio de la comunicación. Entonces uno ya tiene, digamos que esa parte, listo, check, ya tengo el control. Y una cosa importante, César, y es que tú decías al principio que uno dice si estaré bien peinado, si me estaré viendo bien. Yo creo que tenemos que tener como la certeza de que ya estamos bien presentados, que ese tema está solucionado, que las mujeres tengamos un vestuario que no sea un escote que nos incomode, se me estará viendo algo, no, se me estará saliendo alguna prenda aquí por detrás o alguna cosa, o sea, que esa parte la tengamos muy solucionada. Y yo tengo algo adicional que me gusta tener presente y es que cuando hay que dar una conferencia o algo, hay que llegar con mucho tiempo de anticipación, porque el miedo que uno siente cuando uno llega, por ejemplo, a una universidad y le dicen, no, no era en esta facultad, sino en la de allá, y usted tiene que correr, y ya llega como sin poder ensayar, eso es la angustia garantizada, al menos así me sucede. Entonces, como que tener ese tiempo bien previo es importante.
Tú hablabas, entonces aquí ya está muy claro, para poder dominar ese cuerpo, entonces respiramos, conocemos la voz, tenemos pues como muy claro el control de nuestra mirada, de las manos, que son muy protagonistas, y ese punto de tensión, a mí ese punto de tensión me ha servido, por eso todo el mundo cree que a mí no me da pena hablar en público y yo tengo ese dedo gordo que ya voy a perforar el piso. Pero ya viene una cosa que es muy importante y es el discurso, ¿cierto? Yo cómo construyo, porque muchas veces yo llevo una presentación que ya está lista, que de alguna manera la he practicado, la he resuelto, ya la tengo estructurada, eso es parte del éxito de una buena comunicación, pero también a veces pasa que te hacen preguntas del público y que tú tienes que salir y responder. Entonces, ¿por qué no nos cuentas esa forma como tú le indicas a uno cómo se puede construir ese mensaje? Claro, lo más importante en este sentido, Lina, y seguidores de Progresa, es que uno tiene que estudiar y uno tiene que prepararse. Sería muy irresponsable salir ante un público, ya sea virtual o ya sea presencial, sin haberse preparado. Y entonces, si usted se convierte en un experto en un tema, es porque tiene que estudiar, estudiar y estudiar y llenarse de argumentos. Uno tiene que estar tan lleno de argumentos como para ser capaz de hablar 2 días seguidos sobre el tema. Entonces, si usted es un experto en moda, tiene que conocer qué está pasando en moda en París, qué está pasando en Nueva York, qué está pasando en Brasil, o sea, cuál es, digamos que, el mapa completo del tema que estamos hablando para lograr entonces tener los suficientes argumentos. Aristóteles lo dijo, mire, el ser humano necesita recibir una información de una manera lineal. Y el modelo de Aristóteles es muy fácil, es planteamiento, desarrollo y conclusión. Cada que vamos a dar un discurso, organicémoslo de esa manera. Planteamiento, desarrollo y conclusión. ¿Qué es el planteamiento? El planteamiento podría ser con una fórmula que siempre propongo y es un dato más una pregunta. Si usted formula un dato y una pregunta, inmediatamente engancha al otro. Por ejemplo, en estos días de pandemia, uno empieza a darse cuenta que ha crecido la virtualidad en un 50, 60, 70%. ¿Te imaginas cómo va a ser el 2023 en temas de virtualidad versus presencialidad? Si bien acabo de dar un dato, que es el del 70%, y generé una pregunta para ponerte a pensar. Inmediatamente ustedes se pusieron a pensar, uy, ¿cómo será en el 2023 el tema? ¿Vamos a seguir así o vamos a volver a la presencialidad? Bien, entonces lo que hay que hacer es generar un dato y formular una pregunta, un interrogante inteligente para que el otro se enganche. Esos primeros segundos, esos primeros minutos son importantísimos porque es donde logramos que el otro ingrese como a nuestro territorio. Luego debo escoger los 3 argumentos, y siempre digo 3 porque son los 3 argumentos más importantes que defiendan tu idea. ¿Y por qué 3? Porque el cerebro ama el número 3. ¿Y sabe de dónde viene que amemos el número 3? Pues viene, ¿se acuerdan cuando estábamos pequeñitos y decíamos, en sus marcas, listos, fuera, listo? Ahí eso está en el cerebro. La Biblia también lo entrega cuando dice, y resucitó al tercer día. O sea, cuando ves un tenedor y cuando ves, ese 3 es fundamental. Y permite que el otro recuerde cada argumento. Entonces aquí también un consejo, y aquí lo voy a unir ya también con el cuerpo, cuando vamos a entregar esos 3 argumentos, digamos, primero, y damos el primer argumento. En segundo lugar, entrego el segundo argumento, y luego tercero, y ahí queda completa la argumentación. Cuando termino el tercer argumento, debo decir siempre una frase, como, bueno, en resumen, para finalizar, finalmente, en conclusión, lo que les quería decir, ¿para qué? ¿Saben para qué? Para que sirva como una campanita y que despierte al otro. Muchas veces tenemos
una capacidad de concentración que no pasa de los 4 o 5 minutos, y entonces necesitamos ayudarle al otro a que se concentre. Puede que mientras yo esté dando el argumento 1, el argumento 2, la persona empezó a pensar en las deudas o empezó a pensar en cómo iba a desplazarse desde ese lugar hasta la casa. Empiezan a llegar un montón de ideas rumiantes que están ahí en el cerebro. Entonces, ¿uno qué hace? Uno dice, para finalizar, bueno, en conclusión, ¿saben qué? Lo que yo les quería decir, y ahí logra uno conectar nuevamente a las personas que se distraen por algún elemento y entrego mi conclusión. Que esa conclusión tiene que ser fundamental. Ahí debe estar el resumen de lo que yo quería dar. Si yo he planeado un discurso informativo, persuasivo, que genere en el otro una transformación o un cambio, pues ese es el momento. Un discurso se puede asemejar a un vuelo, ahora que están los vuelos tan claros. El planteamiento es el despegue del discurso. Luego ya cuando uno empieza con los 3 argumentos, es cuando ya no estás, ya cuando estamos en velocidad de crucero, por ejemplo. Y cuando el capitán dice, recuerda que dice 10.000 pies, 10.000 pies, eso significa que va a empezar a bajar. Ahí, esos 10.000 pies para nosotros es en conclusión. Y esa parte final es la que de pronto la gente va a recordar. Los finales son importantísimos, no los dejemos a la improvisación. Es como si yo les pregunto en este momento, Titanic, inmediatamente se acuerdan del final. Uno se acuerda de los finales de las películas. Entonces, que tus discursos tengan unos finales memorables para que las personas puedan de verdad recordarte y entender lo que querías decir. Esta parte de la construcción del mensaje, yo recuerdo de manera muy positiva que me fue muy útil porque muchas veces uno cree que transmite toda la información y de hecho lo hace, pero uno guarda como esa, digamos, como esa palabra clave o ese mensaje poderoso para el final. Como se dice esa frase en mercadeo que es muy útil, que dice, nada es tan fuerte como tu última acción. Es como ese sabor que te queda en boca, ¿cierto? Entonces es guardar ese tesorito para hacer el cierre. Entonces ya sabemos cómo nos ponemos, cómo nos expresamos, cómo empezamos a tener el control de nuestro cuerpo y ponerlo a favor de eso, cómo construimos un discurso adecuado. Pero hay algo que me hizo mucho sentido cuando estuve en el taller, que era que todos los seres humanos a veces captamos la información de manera distinta, ¿cierto? Hay unos, yo soy supremamente visual, a mí una conferencia de una persona que todo el tiempo está hablando solamente, a mí yo me voy, yo necesito ver cosas, yo necesito ver diapositivas, yo necesito ver imágenes. Hay personas que de pronto necesitan más cifras, más estadísticas, cosas que demuestren más como desde la veracidad, porcentajes. Y hay otras personas que les gusta más como el tema más emocional, recuerdan más las cosas emocionales. Entonces, cuéntanos un poquito de eso muy rápidamente porque yo sé que esto nos daría para una conferencia completa. Yo soy muy enamorado de estudiar el cerebro en línea y resulta que todos tenemos 3 cerebros, el reptiliano, el emocional y el racional. El reptiliano rápidamente es ese instintivo, ese es el que dice tengo hambre, tengo frío. Ese emocional viene de los mamíferos y es el que ama, el que odia, y el racional es el que suma, el que resuelve problemas, es el que divide, el que es capaz de resolver un interrogante. Bien, ahí están los 3 cerebros. Todos tenemos los 3 cerebros, pero nos predomina uno. Bien, hay personas mucho más reptilianas, hay personas mucho más emocionales y hay personas mucho más emotivas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno tiene que detectar su público. Entonces, si vas a ir a una reunión o si vas a tener un público específico, tienes que entenderlo. Yo utilizo la palabra descifrarlo. Hay que descifrar ese público. Y entonces, si mi público es una junta directiva donde hay un montón de señores ingenieros que lo que necesitan es un argumento racional, entonces, ¿qué hago? Cifras, números, porcentajes, estadísticas. A quien tiene ese cerebro racional
le doy gusto a ese cerebro entregándole números, cifras, datos, porcentajes, para que ese cerebro esté tranquilo y de verdad tenga claridad sobre lo que está recibiendo. Ah, pero si ese cerebro es emocional, ¿saben qué tenemos que hacer con ese cerebro emocional? Contarle historias. Ese cerebro necesita historias. Entonces, más que una cifra, necesita es tocar la emoción. Y para eso el arte del storytelling es fundamental. He estado preparándome mucho en eso porque entendí que este mundo se mueve con el corazón y que finalmente ese cerebro es el que compra. Ese cerebro emocional es el que compra. Uno cree que vamos a comprar un carro, entonces los señores hacemos una tabla de Excel y ponemos ahí siempre que caballos de fuerza, torque, no sé qué. Empezamos a mirar todo lo racional. Pero luego lo compramos es porque nos sentimos muy bien en este carro, me siento muy bien por el confort. Entonces casi que compramos el carro no por lo racional, sino por lo emotivo, por la emotividad. Y tercero, si es reptiliano, hay que hacerlo. La PNL, también que yo sé que tú has estudiado mucho PNL, Lina, pues habla también de lo sinestésico, de lo auditivo, de lo visual. Entonces hay que entender al otro. Y también les pongo esta tarea para que la hagan ahora con sus compañeros de trabajo o con su familia. Piensen en su esposo o en su esposa o en sus hijos y analicen cómo es. ¿Qué es lo que le gusta más? O sea, ¿su cerebro percibe más lo visual o percibe más lo auditivo? Y aquí termino con algo que aprendí y que me encanta compartirlo, es que ustedes las mujeres primero huelen, segundo escuchan, tercero ven. Está claro que ese cerebro de ustedes es así. Una mujer no soporta un mal olor. Una mujer necesita escuchar la voz, por eso es que nos reclaman tanto nuestras esposas, ni una llamadita, porque no me has llamado, porque ustedes necesitan escuchar esa voz. En cambio, nosotros los hombres somos totalmente visuales y solamente es mirar y mirar y mirar qué es lo que hacemos. Entonces, tarea, a estudiar sus públicos para que al entenderlos y el descifrarlos puedan entregarle los argumentos necesarios para que ese cerebro perciba la información que tiene que recibir para poder asimilar el discurso que estoy dando. Y lo otro es también, César, que eso está puesto muy, muy, muy valioso, es si le estoy hablando a hombres o a mujeres, porque yo creo que a veces las mujeres nos extendemos mucho exponiéndole algo a un hombre y el hombre quiere una cosa cortica ya, concreta, poquitos slides, no me enredes mucho. En cambio, las mujeres nos queremos, nos gusta que nos expliquen, que nos desmenucen y a veces las mujeres cometemos ese error con los hombres y los hombres cometen ese error con nosotros las mujeres, porque van muy al grano y nosotros no queremos tan al grano. A no ser de que yo sea quizás una mujer que tenga pues como un pensamiento muy, muy hombre en ese sentido, que también existe. Pero eso no es como una característica. Y tú hablabas como del número de palabras que habla una, pero cuéntanos de eso. Me encanta porque tienes una retentiva increíble. O sea, estamos hablando de hace unos años que hiciste el curso y lo tienes ahí fresquito. Una mujer pronuncia cada día unas 21,000 palabras. Diariamente 21,000 palabras. Y nosotros los hombres 7,000. Por eso es que muchas veces las mujeres, cuando llega la hora de la noche, llega el esposo y le preguntan, ¿cómo te fue? Bien. ¿Por qué? Porque es que ya se gastó las 7,000 palabras que iba a utilizar en el día. En cambio, ustedes necesitan hablar, por eso es de su vida y por eso es que entonces son las 8 de la noche y tú llamas a tu mamá o llamas a un hermano o a tu mejor amiga porque necesitas gastártelas. O sea, son las 10, son las 8 de la noche y apenas llevas 10,000 y tu cerebro dice, hey, entonces son acumulativas y llamas. En cambio, nosotros nos gastamos muy rápido en nuestras palabras y por eso es que entender al otro es tan importante y nosotros como hombres tenemos que entender que ustedes hablan mucho, que quieren expresar mucho verbalmente y por eso las queremos escuchar y ustedes también tendrán que entender, mujeres, que nosotros los hombres hablamos poco, pues
generalmente, ¿cierto? Como tú lo dices, no todo, no podemos generalizar, pero un 80% de los hombres somos así y un 80% de las mujeres son así. Entonces, preparo el discurso dependiendo si es hombre o si es mujer. Y también de los negocios, Lina, si tú vas a ir a hacer un negocio y te vas a encontrar con un señor, de pronto prepara la exposición corta, puntual, racional, y si ya ves que el hombre se abre, porque finalmente todos tenemos un corazoncito y todos somos emocionales, entonces al final puedes ir alargando tu discurso, pero cuando vamos donde un hombre tenemos que ir muy concretos con las cifras, cuando vamos donde una mujer podemos tener un poquito más de historias que alimenten nuestro discurso. Así es, perfecto. Entonces, para ir concluyendo, estamos hablando que para dominar ese cuerpo y ponerlo al servicio de la comunicación, entonces debemos tener en cuenta la respiración, nuestra voz, la mirada, las manos y el punto de tensión. De ahí pasamos a lo que es el planteamiento, la construcción de ese discurso, cuáles son esos puntos claves, esos primeros segundos donde tenemos que enganchar, esos 3 argumentos que no nos pueden faltar y por supuesto ese cierre que sea potente, que sea ese último sabor que nos quede. Y clave, descifrar mucho en el público quién es el que nos está escuchando, a quién nos vamos a enfrentar y esas, digamos, esas, si es tan racional, si es emocional, esa parte reptil. Nos queda faltando, digamos, un tema que yo sé que nos va a reunir todo, que es ese desafío que estamos viviendo ahora, César, de tener que comunicar tanto por medio de una pantalla, ¿cierto? Porque es que aquí tú y yo estamos sentados y yo no sé si tú estás descalzo, puedes estar con pantalón de pijama, nada puede pasar, y aquí, y tú también, yo puedo estar en ropa deportiva y tengo una chaqueta y tú puedes estar absolutamente tranquilo. Pero precisamente es un desafío más grande porque nosotros tenemos que entrar a enganchar a esa persona que tenemos allá al frente, que de pronto a veces le estamos hablando a letras. A mí me gusta siempre prender la cámara en mis reuniones, siempre, si por alguna razón no la puedo prender porque estoy en un sitio de mala señal o algo, lo aclaro, pero me parece que las personas me tienen que ver, pero a veces uno está hablándole a letras, a iniciales, y es complicado. ¿Qué recomendaciones tienes adicionales para que la comunicación a través de la pantalla sea muy, muy efectiva? Yo diría 3 cosas. La primera, y es el respeto, es que hay que respetar al otro y respetar su tiempo, respetar su espacio, creía que es fundamental, porque, digamos, con esta vida que estamos viviendo en el último año, donde los tiempos son diferentes, donde la vida es diferente, pues tenemos que tratar de entender que el otro nos está regalando este tiempo, ¿listo? Y hay que hacerlo de una manera muy clara. Lo segundo es que la presencialidad es muy diferente a la virtualidad y entonces en la virtualidad los tiempos no son como en la presencialidad. O sea, las reuniones tienen que ser mucho más cortas, más claras, más al punto, porque no es la presencialidad. Y estamos llenos, no sé si hay muchas personas o muchos amigos, muchos profesionales que me han dicho, estoy trabajando más hoy que antes, estoy más lleno de reuniones, porque la agenda se llena y como no puedes decir que, es que como ya no hay disculpas y ya no es que estaba en un taco o es que no estoy en la oficina, no sé qué, esto es muy normal. Muy bien, eso es lo segundo. Y lo tercero, y es una frase también que siempre está en el curso, y es que hay que ser y parecer. Entonces, si yo soy ingeniero, debo parecerme ingeniero. Si yo soy médico, tengo que estar siempre generando confianza. Porque miren, imagínense ustedes si van donde su médico y llegan y le encuentran con la camiseta del Barcelona o con la camiseta del Real Madrid, ¿cierto? Hay que ser y parecer y hay que desde la esencia comunicar, y eso también tiene que ver con el primer punto, que era el respeto. Entonces, como recomendaciones, estas 3 para que en estos momentos de virtualidad enfrentemos la cámara también con buena iluminación. Hay veces que ponen el computador o el celular contra la ventana y se ve simplemente por allá, uno sospecha que está ahí, ¿cierto? Que es lo que tú decías. También claro, el tema del sonido y tratar
de estar en un espacio. Pues yo tengo a mis dos niños, uno de 9 y otro de 12, y a mi esposa, pero ellos saben que estoy en este momento en este contacto con Primavera y contigo, Lina, y entonces ellos ya saben que no deben de entrar a la habitación, un poco como poner las normas claras, o sea, y yo tampoco voy a entrar a su habitación cuando están en su clase virtual, tampoco para no interrumpir. Entonces es crear como protocolos y simplemente normas muy claras de corto tiempo, buena iluminación, buen sonido, espacios privados para que fluya la comunicación y de verdad cumplas con el objetivo, que es comunicar a través de un mensaje coherente. Espectacular. Bueno, no, aquí podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de todas estas estrategias que generan confianza, y quiero retomar esa frase que dijiste porque me parece súper potente. Y finalmente, desde la forma como nos vestimos, con la actitud que salimos, con la voz como la hacemos, con la información que tenemos y el contenido de nuestro discurso, estamos precisamente haciendo eso, generando confianza, y esa es la mejor definición para uno poder enganchar a una persona desde la comunicación. César, ¿cómo estás haciendo ahora estos cursos de formación? Porque yo sé que yo estuve en uno que éramos como 10 personas, pero sé que también has hecho algunos individuales. Tengo amigas que los han hecho individuales y han quedado felices, o con grupos de más personas también. Haces, cuéntame un poquito. Claro, tenemos que seguir cuidándonos y es fundamental hacerlo. He estado haciendo durante este año cursos personalizados donde lo podemos hacer presencialmente, pero buscamos que en el lugar en el que estemos pues respetemos todas las normas de seguridad, pero también lo hacemos virtualmente. He tenido muchos cursos con personas que dicen, mira, yo estoy en tal parte, ya no es solo Colombia, sino que Latinoamérica, Estados Unidos comienza a entrar como al proyecto del miedo al aplauso, y lo que hacemos es estar en contacto. Son 10 horas, el curso lo podemos hacer básicamente en 10 horas, para que yo les ponga tareas. Entonces, por ejemplo, ve y construye el discurso de tu emprendimiento o de tu empresa, lo preparas y luego me lo dices frente a cámara, yo grabo la pantalla y entonces luego vemos esa retroalimentación que es tan importante, poder tomar la pantalla y rayar y decir, hey, mira, no moviste bien las manos, ojo, estás mirando mucho el piso, repetiste pues, porque las muletillas siempre se dan, entonces, hey, repetiste tu muletilla 3, 4, 5 veces, ese color no te va bien, el vestuario no está bien, porque hablábamos también del sello personal, y es construir unos accesorios y una pinta, pues todo un look que sea muy coherente. Entonces lo estamos haciendo presencial, respetando las medidas de bioseguridad. Los grupos, pues obviamente no hacemos grupos de más de 10 personas cuando se puede, dependiendo pues del momento en el que estemos en la pandemia. Y la virtualidad pues nos llegó, y desde este lugar acompaño a muchas personas, y me encanta ver cómo se llenan de confianza y cómo finalmente son auténticas, porque yo no les enseño a hablar como yo hablo, sino que yo les digo, ustedes asuman y aprendan lo que les estoy diciendo, pero sean auténticos y construyan su propio lenguaje, su propia manera de comunicar, para que al final logren los objetivos. Tantos sueños que no se cumplen, Lina, porque tenemos ideas maravillosas, pero no saberlas comunicar es tal vez un dolor, ese dolor que tienen muchas personas, y que tengo como propósito aliviar ese dolor con un método que de verdad les va a cambiar la vida. Me parece espectacular, porque es cierto que a veces uno puede terminar una reunión y ya sea porque no preparó bien su discurso, pero muchas veces por miedo, uno dice, yo debería haber dicho esto y no lo dije, me dio miedo hablar, me dio miedo intervenir. Eso será de gran ayuda para la vida. La verdad es que para mí esto ha sido muy valioso, muy importante, y bueno, y también un gran honor que nos acompañes, que nos regales este tiempo y que le regales a todas las personas que nos están viendo esos tips que son el comienzo de un proceso de formación bien interesante. Yo los invito a que los sigan en las redes sociales. De César, repítenos las redes que tú tienes, son del miedo al aplauso.com, ahí se pueden encontrar la página, ¿cierto? @César Giraldol, ese soy yo, que me pueden conseguir pues en redes, y
del miedo al aplauso se ha convertido pues como en algo muy importante para entender. Estamos construyendo algo que seguramente ustedes después lo van a conocer. Todo esto lo estoy plasmando en un libro y Ah, qué bueno. Excelente. estoy aprovechando la pandemia para Qué que todo buena noticia, me parece espectacular. esto que estamos Espectacular, te felicito. construyendo, claro, sea dentro de muy poco algo muy tangible para que quien tenga ese dolor, como lo decíamos, lo pueda resolver desde el libro. Entonces, aquí estoy muy cerca pues a Primavera porque siempre he conocido todo el proceso. Desde que tú trabajabas en Norma, ¿te acuerdas? Ay, sí, hace muchos años, ahí nos conocimos. Cómo ha evolucionado el tema y es un gusto poder compartir con toda esta comunidad de Primavera que se ha fortalecido tanto en pandemia y que he entendido que tu misión y la misión de tu equipo es ayudar y veo cómo a los emprendedores les apoyas y digamos que este aporte del conocimiento es fundamental. He visto casi que todos los otros progresan y me alimento mucho del conocimiento y gracias por darme la oportunidad de entregarle un poquito de lo que yo sé para el servicio de los demás. No, demasiado especial, demasiado generoso y muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que puedan disfrutar mucho de esta información y todo, sobre todo que la puedan capitalizar para la vida, porque cada uno de estos elementos, sin duda, créanme, que les va a hacer la diferencia. Hasta pronto. Nos vemos entonces. Chao. Gracias.